¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te damos las gracias por acompañarnos, te damos las gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfonos aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamadita. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otro medio de comunicación es un número de celular para mensajes de texto, ya sea ahorita o durante la semana. Es el 818-252-8607 y un correo electrónico volviendoa.dios@hotmail.com. Y aparte tenemos una página de internet donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores, que es www.volviendoalapalabra.com, y nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Ok, otra vez te damos las gracias y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, la semana pasada terminamos la primera carta de Pedro y terminamos hablando ahí un poco de guerra espiritual. La semana pasada hablamos de cómo se vence al diablo según la palabra de Dios. Vimos, no hay mención que diga que le tenemos que atar, mucho menos que le tenemos que reprender. Eso no está en la palabra de Dios. De hecho, esos son engaños del mismo diablo. Lo que enseña la palabra de Dios es que al diablo solamente se le resiste. Eso es todo. Lo que pasa que hoy el pueblo que se dice cristiano le gustan mucho los shows, le gustan mucho los circos, le gustan mucho las payasadas y los payasos, y se dejan apantallar por gritos y todo por no leer la palabra de Dios. Hoy, entre más grita un tipo que se dice pastor, piensa que tiene más unción y que tiene más poder. Y si echa demonios, según él, pues peor, como dijo aquel, ¿no? Piensan que acaba de bajar del cielo y por eso los engañan. Tenemos guerra, dice la Biblia, y la tenemos contra el diablo y sus demonios. Pero esta guerra consiste en que el diablo intentará hacer que desobedezcamos a Dios, es decir, que cometamos pecados. El diablo utilizará todos los medios posibles, todos los medios que él tenga a la mano. Nos tentará y nosotros debemos resistir. Nosotros debemos obedecer a Dios. Nosotros debemos someternos a Dios, así como dice el libro de Santiago. Si es así, le habremos vencido. Si caemos en la tentación del diablo, habremos perdido, habremos cometido pecado. Y la Biblia enseña que un solo pecado te lleva a la perdición. Uno solo. En ningún lado dice que tienes que acumular 10 para ir al infierno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga de un pecado es muerte. Así es la guerra espiritual. Así es esta guerra. Lo que vimos la semana pasada en Primera de Pedro 5, precisamente es esto, donde dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, anda dando vueltas y vueltas todo el día. Y cuando ve la oportunidad, nos lanza una tentación, nos lanza, como dice el libro de Efesios, un dardo de fuego. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistir esa tentación. La mejor manera de hacerlo nos la enseñó Jesús en Mateo 4. Lee Mateo 4. Se resiste ¿cómo? Con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios. Dice, para poder resistir las acechanzas
del diablo. Hay que estudiar mucho la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que el diablo es astuto. Eso dice la palabra desde Génesis 3. La Biblia dice que el diablo es el engañador, dice Apocalipsis 12:9, que es el que engaña al mundo entero. Y ahí en Mateo 4 dicen que es el tentador. Ese es nuestro enemigo. Es una serpiente astuta, es una serpiente que engaña, es una serpiente que nos tienta. Ese es nuestro enemigo. La Biblia dice que es un derrotado, la Biblia dice que ya fue derrotado. Si tú te fijas en la Biblia, si lees Apocalipsis, ahí dice cuál es su final. Y ninguna posibilidad hay de que escape de ese final. Lo que el Señor ha determinado pasará. La Biblia enseña que hay un infierno esperando por el diablo. La Biblia enseña que hay un lugar de castigo preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo diablo lo sabe ya. Él ya sabe su final. Es decir, su final no está en juego. El de nosotros es el que está en juego. El diablo solo quiere llevarse a la mayor cantidad de personas posibles. Pero es un derrotado, es lo que dice la Biblia. Y no estamos para exaltarlo. Pero lo que vamos a tratar de hacer tampoco es bueno ignorar sus maquinaciones. No es bueno ignorar las formas en cómo actúa. No es bueno ignorar eso. Y eso es lo que está pasando. Que hoy ignoramos sus maquinaciones. Pero tienes que empezar por saber que esto es real. Tenemos que empezar a tomar en serio la guerra espiritual. Tienes que saber que la guerra es de verdad. Tienes que saber que el cielo es de verdad. Tienes que saber que el infierno del que habla la palabra de Dios es de verdad. Tenemos que dejar de jugar al cristianito. Tenemos que ser cristianos de verdad, porque el diablo es el engañador y tiene engaños, tiene seducciones, tiene tentaciones para cada quien. Dice Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Así está el mundo entero. Y si tú te fijas, el diablo tiene engañado al mundo entero bajo muy distintos engaños, a unos con el dinero, a otros con las cosas materiales, a otros con el éxito, otros con la ciencia, otros que se sienten muy sabios, a otros con los vicios, con alcohol, con drogas, a otros con el sexo, con la lujuria. Es imposible enumerar todos los engaños del diablo. A otros los tiene atrapados con el trabajo. A otros hoy nos tiene viviendo vidas tan deprisa que algunos no tienen tiempo de acercarse a Dios y ni siquiera de sentir que lo necesitan. ¿Quién necesita a Dios? Si hoy cada quien somos nuestros propios dioses. Hoy el mundo dice que tenemos que respetarnos. Aunque tengamos distintos dioses, hay que respetar a todos. ¿Te das cuenta? Son puros engaños del diablo. El dinero, la avaricia, las cosas materiales es algo de lo que mejor le funciona al diablo. El deseo de poder, el egoísmo, el deseo de fama, en fin, así está el mundo. Dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados, pero no lo saben. Porque la intención del diablo es esa. Que la gente esté muerta, pero que no se den cuenta, que la gente no se dé cuenta de su situación. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Y cómo lo logra? De muchísimas maneras. Haciéndose que se crean muy inteligentes, muy sabios, haciendo que crean en la ciencia, alejándolos de Dios lo más posible. Pero de lo que hoy queremos hablar, aunque parezca, no sé si parezca contradictorio, el mejor trabajo del diablo, el mejor invento del diablo son las religiones. Las religiones del mundo no son de Dios, son del diablo. Tú toma cualquier religión, la que te guste.
Lo que quiere es hacerte sentir bien, hacerte sentir que estás bien con Dios, hacerte sentir que tienes ganado el cielo. Eso es lo que hacen las religiones. Que aunque seas pecador, creas que si practicas esa religión, estás bien con Dios. Y esa religión no te hace ver tu situación de verdad, no te deja ver lo sucio que eres. Dirás, ¿y qué tiene que ver esto? Yo creo que ya hemos hablado bastante y lo seguiremos hablando del Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio, la buena noticia que predicó Jesús, la salvación. ¿Para quién? Para el que se arrepiente. Acuérdate que dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. El Evangelio es exclusivo para personas que se saben pecadores, que se sienten pecadores, que se sienten sucios y que se arrepienten de serlo. Entonces, si alguien no sabe lo pecador que es, nunca podrá recibir el Evangelio y nunca podrá ser salvo. Así vaya a la iglesia toda su vida. De hecho, hoy las iglesias que se llaman cristianas se han llenado de esto. Tú mismo. Hay personas que no se han arrepentido nunca de verdad, pero que repitieron una oración o llenaron una tarjetita o pasaron al altar el domingo. Hoy hay quien dice, pero yo ya me bauticé, como si el bautizo en sí fuera algo, y no lo es. Tú puedes ir a una iglesia toda tu vida, todos los domingos, sin faltar ni uno, y aún así ir al infierno. Escúchalo bien. Tú puedes haberte bautizado en agua en alguna iglesia cristiana y aún así ir al infierno. Si tienes pecado, irás al infierno. No hay vuelta de hoja. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, la base del evangelio es reconocer el pecado. Es reconocer el pecado, porque dice Isaías 1, dice el Señor, venid y hagamos cuentas. Si tu pecado es rojo como la grana, yo lo haré blanco como la nieve. Dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en eso consiste el trabajo del diablo, que no conozcas el pecado, que no sepas que tienes pecado. ¿Para qué? Para que no recibas el evangelio. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4, búscalo ahí en tu Biblia. 2 de Corintios 4, 4:3 y 4:4. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, dice el 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es el diablo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el diablo, ciega el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio, porque este solo resplandece cuando te sabes pecador. El evangelio es el perdón de pecados para el pecador. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero donde no hay pecado, ¿cómo va a haber perdón de pecados si no tienes pecados? ¿Te das cuenta? Ese es el trabajo del diablo, que el mundo no se sepa pecador, que el mundo cree. Tú ve a cualquier parte, incluso a una cantina, y le preguntas a la gente, oiga, ¿usted a dónde va a ir? Y el borrachito dice, voy al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. Tú le preguntas a la prostituta, ¿a dónde vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan mala. De hecho, soy prostituta para mantener a mis hijos. O sea, es buena, se siente buena. La gente se cree buena. Ese es trabajo del diablo.
El evangelio verdadero es el único que salva, y todo aquel que no lo reciba no será salvo. Y el diablo te lo quiere ocultar. El diablo, como ya vimos, lo que quiere es que peques. Primero que cometas pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado lleva al infierno. Eso es lo primero que quiere el diablo, y por eso te tienta para que peques. Pero lo segundo es que no conozcas el evangelio, que no conozcas que ese pecado que él te hizo cometer, que puede ser perdonado, y que de hecho sus consecuencias ya fueron pagadas en la cruz. Él no quiere que te enteres de eso. Él no quiere que conozcas el evangelio. Y parece mentira, pero para eso inventó las religiones. Los mundanos no se saben pecadores. Pero si alguna inquietud tuvieran alguna vez, ¿sabes cómo la arreglan? Yendo a misa. ¿Cuántas personas van a misa y creen que con eso ya están bien con Dios? Porque como vimos ahorita, la serpiente es astuta. La serpiente es la que tiene al mundano cometiendo pecado, y la serpiente es la que hace que no se sientan mal. Pero la serpiente también hace que si se llegaran a sentir mal, el diablo se los apaga pronto. Para eso son las religiones. Para eso está la iglesia católica. Las cantinas están llenas de personas. Si tú les preguntas, son católicos, dicen ser católicas. El mundo, los hoteles, los narcos, si les preguntas, son católicos. Salen en la mañana a matar gente y se persignan. Y traen su cruz en el cuello. Pero hay otros, los católicos practicantes. ¿Quiénes son? Los que alguna vez se sintieron mal, pero yendo a la iglesia se les apagó la conciencia. ¿Te das cuenta? La iglesia católica será nuestro ejemplo en el tema del día de hoy. Un católico comete pecados. No estamos hablando solo en la calle, como los que te acabamos de decir, sino en la mismísima iglesia. El católico va a su iglesia y adora imágenes, y eso es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los cometen? Porque ellos no lo saben. Fíjate bien, ellos van a ser nuestro ejemplo hoy. Fíjate bien lo que pasa. Fíjate bien de lo que estamos hablando. De una iglesia que enseña a sus feligreses a cometer pecados, pecados que llevan al infierno. Es decir, así una persona sea lo mejor portándose en el mundo, así en su casa sea el mejor padre, el mejor esposo, va a la iglesia y comete pecado, y ese pecado lleva al infierno. Una iglesia que te dice que te lleva al cielo, en realidad te está llevando al infierno. ¿Quién estará detrás de todo eso? ¿Tú quién crees? Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, puedes preguntar, hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que tanta gente sea engañada? ¿Cómo se puede engañar a tanta gente? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se darían cuenta del engaño? Estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? La mejor arma del diablo para el católico, para el testigo de Jehová, para el pentecostés, para el bautista, para todos, es que no te acerques a la palabra de Dios. ¿Cuál es el común denominador de las personas católicas? Que no leen la palabra de Dios, que no estudian la Biblia. ¿Cuál es la solución? Leer la palabra de Dios, pero por tu cuenta, en tu casa. ¿Y por qué siempre digo en tu casa y por tu cuenta? Porque si vas y la estudias a la iglesia, hoy hay católicos que ya leen la Biblia. Hoy en las iglesias católicas ya hay cursos bíblicos. Pero ¿sabes qué te enseñan? Que sus doctrinas tienen versículos de respaldo. Eso es lo que ellos entienden como una escuela bíblica. De todas sus doctrinas erróneas y torcidas, lo que te enseñan es que tienen versículos bíblicos para respaldarlas. Y te dicen, ¿ves si está en la Biblia? Y la gente católica que ahora estudia la Biblia con un maestro católico, mucho menos se entera que lo que hace es pecado. Aquí mismo en esta estación
tristemente, en una estación que se dice cristiana, tú escuchas los martes en la noche a unos católicos predicar. Y fíjate bien siempre qué es lo que hacen, cómo tuercen la escritura. Todas sus doctrinas solo vienen a aplicarles versículos bíblicos, todos fuera de contexto, todos mal interpretados, todos torcidos. ¿Para qué? Para que encajen con sus creencias. Pero la Biblia no se lee así con pedacitos de aquí y pedacitos de allá. La Biblia hay que leerla completa y esa es la mayor invitación. Hoy otra vez, el año está muy reciente. Comienza a leer la Biblia, seas católico, seas testigo de Jehová, seas pentecostal, seas bautista, metodista, presbiteriano, por el amor de Dios, acércate a la palabra de Dios en tu casa, por tu cuenta. Esa es la protección para todo engaño. Por algo el Señor dijo en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de estudiar la Biblia. Cualquiera nos engaña. Pero sigamos con el ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien, si estamos hablando de la Iglesia Católica, se da cuenta que sí es verdad, que es pecado lo que practica? De hecho, yo creo que en muchos de nosotros, de los que están escuchando hoy, pasó esto. ¿Cuántos que hoy están en el cristianismo salieron de la Iglesia Católica? ¿Cómo fue? Alguien nos mostró que eso era malo y nos cambiamos de iglesia. ¿Cuántos hicimos esto? Solo cambiaron de iglesia, solo cambiaron de denominación, pero siguen sin conocer a Dios. No tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Pero como ya no son católicos, piensan que ya son salvos, es decir, como si dejar de ser católico nada más ya te hiciera salvo. Y ahora van a una iglesia cristiana, pues con más razón ya son salvos. Y luego el tipo del frente dice que repitiendo una oración ya eres salvo, pues con más razón. Y luego el tipo trae Biblia bajo el brazo, pues con más razón. Pero nunca se te olvide, la serpiente es astuta. La serpiente es astuta. Tiene religiones para todos. Si tú en algún momento viste que ser católico era malo y dices, ya no quiero ser católico, el diablo es como un vendedor de esos de chucherías, de esos que se abre el abrigo y dice, ya no quieres ser católico. Y te abre el catálogo y dice, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Hay quien sale de católico y se hace testigo de Jehová, otros se hacen adventistas, otros pues al ramillete cristiano. Unos se hicieron metodistas, otros bautistas, otros pentecostales, o donde haya prosperidad, ¿no? Pues ya que vamos a cambiar, pues que valga la pena y que haya prosperidad. Y así hay muchísimas opciones, presbiterianos, apostólicos, más los que se acumulen en la semana y se unen a una iglesia que se dice cristiana y ya, ¿no? Tú que saliste de la iglesia católica seguramente piensas esto, ¿no? Me escapé del engaño católico, ya soy salvo. Yo te pregunto, ¿quién dice que cambiando de religión eres salvo? ¿Quién dice que cambiando de iglesia eres salvo? Otra vez te repito, lo que salva es creer el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo. Y cambiar de iglesia, cambiar de banca, eso no es el evangelio. Y de eso está llena la iglesia hoy. Personas que no conocen a Dios, pero que creen que son cristianas. Y lo peor, ahora se creen salvas. Antes iban al infierno porque era católico, pero como ya no soy católico, ya no voy al infierno. Pero si te fijas, pasa lo mismo que dijimos ahorita. Oye, ¿por cómo engañar a tantos católicos? ¿Qué hace el diablo? Que no lean la Biblia. Si no leen la Biblia, el diablo los mantiene engañados fácil. Y entonces ahora, en cualquier otra denominación, sigue usando lo mismo. Que no lean la Biblia. Pero si han de leerla, que no la lean en su casa, ¿no? Que la lean en donde están, es lo que decía ahorita. Si tú vas y la lees con los católicos te convencen de que están correctos.
Pero no nomás ellos, si tú vas con los testigos de Jehová y les pides que te enseñen la Biblia, con su Biblia, ellos te van a mostrar los versículos que respaldan que están en lo correcto. Y tú creerás que es correcto. Si vas con los adventistas, ellos te enseñarán sus versículos bases para sus doctrinas. Si vas con los pentecostales, lo mismo. Si vas con los bautistas, lo mismo. Todas las religiones utilizan la Biblia. Y a veces hasta la misma Biblia, pero la tuercen para su beneficio. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú si la están torciendo o no? Estudiando en tu casa, estudiándola por tu cuenta. ¿Lo estás haciendo? Todas las religiones han sido puestas por el diablo, incluidas las cristianas evangélicas. Mira cuántas diferentes hay. ¿A poco tú crees que todas son correctas? Yo te pregunto, ¿tú ves algo parecido en una iglesia pentecostal a una iglesia bautista? No se parecen absolutamente en nada. ¿Cómo crees que los dos pueden decirse cristianos y que los dos pueden creerse salvos? ¿Te das cuenta que en las iglesias evangélicas el diablo está usando lo mismo que en la iglesia católica? ¿Qué hace? Primero los hace pecar. Les hace pecar. ¿Sabías que declarar y decretar es pecado? Y hoy hay iglesias que se dicen cristianas y te enseñan. ¿Sabías que hablar en lenguas en un púlpito sin haber intérprete es pecado? Y hoy hay pastores y líderes que es lo que más hacen. Hablar en lenguas en los púlpitos es pecado. Lee todo Primera de Corintios 14, grábalo bien. Primera de Corintios 14, ahí lo dice. Pero léelo todo, porque de eso es lo que usa el diablo. Es lo que usa el diablo. Te hace leer pedacitos de Biblia y por eso te engaña con la Biblia en mano. Gracias por continuar con nosotros. Los teléfonos aquí en cabina son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com y el número de celular es el 818-252-8607 para mensajes ya sea ahorita o durante la semana. Gracias. Si te das cuenta que a las iglesias evangélicas le está pasando lo mismo que a la católica, el diablo está usando las mismas tácticas. Están practicando pecado. Y te digo, no estamos hablando de que echaste una mentira en la semana, que también es pecado, de que eres orgulloso, no. Estamos hablando de que vas el domingo a la iglesia y la iglesia te enseña a pecar. ¿No te das cuenta lo que te acabo de decir? Declarar y decretar es la peor ofensa a Dios. Y hay gente que se dice cristiano y lo practica. Ahorita vimos, lo que salva es el evangelio. El evangelio empieza cuando la gente se da cuenta de que es pecadora. ¿Qué deberíamos predicarle a la gente? Que eres pecador, que si reconoces el pecado, Cristo te perdona. Pero hoy las iglesias no predican esto. Hoy los cristianos le dicen a la gente, ¿quieres recibir a Jesús? Y esta práctica manda gente al infierno todos los días. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite esta oración. Y cuando alguien la repite le dicen, ya eres salvo, ya, nomás con eso. Ah, no, espérate, no, ahora falta que no faltes a la iglesia, por favor, y no dejes de diezmar, ¿no? Y ya, qué fácil llegar al cielo, pero es mentira del diablo. Y predicar esa oración es el peor de los pecados. El Señor, a ti que la has practicado y predicado, el Señor te pedirá cuentas por toda la gente que has engañado, aunque tú mismo lo hagas bajo engaño. Fíjate en la Biblia, eso no predicó nadie. Nunca Pablo le dijo a alguien, repite esta oración. Nunca Pedro le dijo a alguien, repite esta oración. Ni mucho menos nuestro Maestro Jesús.
¿Qué predicaban ellos? Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no sé si te das cuenta de lo que hablamos. Igual que los católicos, los cristianos están cayendo en pecado. Y te digo, no estamos hablando del pecado de la semana, de la mentira, de la ira, de los pleitos, que también son pecados. Estamos hablando de pecados religiosos, por llamarlos de algún modo, de pecados cristianos, de pecados que nos enseñan las mismas personas que se supone que están puestas para ayudarnos. Los pastores, ellos mismos te están enseñando a cometer pecados, pero los están disfrazando de prácticas cristianas. Por ejemplo, lo que hoy ha crecido bastante, la prosperidad. ¿Tú sabes que pedirle a Dios cosas materiales es pecado? No lo sabes. ¿Has leído Santiago 4:4? Dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros decimos, mira los católicos cómo son idólatras, y sí lo son. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es igual que la idolatría. Tú que deseas las cosas del mundo, tú que deseas el dinero, eres igual al que está adorando a San Judas. ¿Sabías? Eso es la avaricia, desear dinero y cosas materiales. Pero hoy hay iglesias cristianas que hasta te dicen que tienes que desearlo y pídelo, porque no debes ser conformista, y te están enseñando a pecar, a pecar. Están ellos en pecado y te enseñan a ti a cometer pecado, pero no sabes que es pecado. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia por tu cuenta. La invitación de hoy es a que leas la Biblia por tu cuenta. Porque si no lo haces, por eso caes en todos los engaños. Por eso te tragas todo lo que te dice tu pastor. ¿Por qué? Porque no examinas. La Biblia nos dice que tenemos que ser como los de Berea. Dice en Hechos 17:11. Los de Berea recibían la palabra y escudriñaban las escrituras a ver si era así como decían. Y no estoy diciendo que lo que escuches en la iglesia o aquí en la estación vayas a la Biblia a ver si los versículos están en la Biblia. Yo te digo desde ahorita, sí están. Todos los versículos que escuches están en la Biblia. Los versículos que dan los católicos los martes para que adores imágenes, sí están en la Biblia. Los que dan los pentecostales mañana para que pidas milagros, sí están en la Biblia. Los que te dicen los testigos de que Jesús es menor al Padre, sí están en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que no basta. Que no basta. De lo que estamos hablando hoy es que te des cuenta cómo está trabajando el diablo. El diablo te está dando un pedacito de Biblia. Y tú crees que porque el verso está en la Biblia, ya todo lo demás es correcto, pero no es así. Lo que pasa es que la Biblia es muy extensa y hay otra parte en la Biblia que el diablo no te está mostrando y no te lo va a mostrar. Si lo que quiere es engañarte, entonces ¿cómo lo vas a descubrir tú? El diablo no te va a dar las dos partes. Tú tienes que protegerte. Tu vida está en juego. Tu vida corre peligro. Tu vida y la de tus hijos. No lo tomes a la ligera. Esto es real. El cielo es real. El infierno es real. El engaño es real. Y al infierno serás enviado si te equivocas, si te dejas engañar. Alguien puede decir hoy que está escuchándome, oye, pero qué exagerado ese señor. No pasa nada. Todas las semanas tú oyes predicar aquí a muchachitos que todo toman a la ligera. No pasa nada. No pasa nada. Prácticamente es el lema. No pasa nada. ¿A quién te suena ese lema? ¿A poco a Dios? Dios dice que si pecas morirás. Dios no dice que los cristianos ya no morirán.
La serpiente es la que le dijo a Eva: come, no morirás. El no pasa nada no viene de Dios. El no pasa nada es lo que le dijo la serpiente a Eva. Oye, pero Dios, ¿qué está haciendo por nosotros? ¿Por qué no nos cuida? Dios nos protege. Dios nos protege con su palabra. Dios ya nos dejó su palabra. Está llena de advertencias. Cuídate, lee la Biblia. Tienes que ir a la palabra de Dios. Esto de que te estoy hablando de que el diablo engaña con la Biblia, está en la Biblia, claro. La semana pasada vimos en Mateo 4 cómo el diablo tentó a Jesús. Mira bien las tentaciones y mira cómo las sigue utilizando el diablo hoy. Y no solo en el mundo, sino de lo que estamos hablando ahorita, en las iglesias. En las iglesias. La semana pasada veíamos Mateo 4 para ver cómo se vence al diablo. Y vimos que era como resistiendo. Jesús le resistió. Y ahora vamos a ver otra vez Mateo 4, pero para que veas cuáles fueron las tentaciones del diablo, porque son las mismas que sigue usando. A Dios no se le escapa nada, por eso nos previno en la palabra. Por ejemplo, veíamos ahorita el engaño que usó con Eva, lo sigue usando, que te dice: no moriréis, come, no moriréis, no pasa nada. Hoy dicen al que no sean fanáticos, ¿verdad? Es lo que dice el diablo. No sean tan apasionados por Jesús, hombre. No sean fanáticos. Y nosotros te estamos invitando a ser fanáticos del Señor. A que leas palabra, a que comas palabra, a que vivas palabra, a que todo sea la palabra en tu vida. No te dejes engañar por el diablo. El diablo también le dijo a Eva, ¿te acuerdas? No, lo que pasa es que cuando comas serás como Dios. Y Eva se la creyó, que iba a ser como Dios, quería ser como Dios. Estaba en Génesis 3 y ese engaño hoy lo sigue usando el diablo y los cristianos se lo siguen tragando, porque así lo enseñan los pastores. Este que predicaba aquí los lunes, el de Redimidos, es lo que decía. Si eres hijo de Dios, eres un Dios chiquito, pero Dios. Es lo que predican los pastores del diablo, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como Benny Hinn. Si te fijas, los mismos engaños los sigue usando el diablo. Pero ¿por qué no los descubres? Porque no lees la Biblia. Porque no lees la Biblia. Vamos a Mateo 4 y mira estas otras tentaciones. En Mateo 4:2 dice que después de que el Señor ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo necesidad de algo, y de eso es de lo principal que se aprovecha el diablo. Dice Mateo 4:3, vino a él el tentador. Acuérdate, el diablo es el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, si eres hijo de Dios, tienes hambre, no puedes tener hambre. ¿Qué es lo que te enseña tu pastor hoy? No, el hijo de Dios no puede ser pobre. El hijo de Dios no puede estar enfermo. El hijo de Dios no le debe de faltar nada. ¿Te das cuenta? Esa no es una enseñanza de Dios, esa es la tentación del diablo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que no te debe de faltar dinero. Si eres hijo de Dios, dile a la enfermedad que se vaya. Si eres hijo de Dios, tienes autoridad, tienes poder para declarar y decretar. ¿Te das cuenta? Eso viene del diablo. ¿Cómo le respondió Jesús en el 4:4? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para empezar, mira lo primero, porque así respondió siempre. Escrito está, dijo el Señor. No le dijo yo pienso, no le dijo yo creo, no le dijo mi pastor me dijo. Dijo escrito está.
escrito está. Después dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no es importante si me falta el pan, no es importante si me falta el dinero, ni siquiera si me falta la salud. Lo importante es la voluntad de Dios. Yo te pregunto hoy incluso, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo te enseñan a orar en tu iglesia? ¿Cómo te enseña a orar tu pastor? Mañana vas a escuchar aquí en radio esos que predican milagros, sus oraciones. Yo creo que has escuchado estas oraciones entre comillas. Los que dicen, vamos a orar por ustedes al final, ¿ok? Mándenos sus peticiones, ¿ok? Y ya cuando mandaron todas las peticiones empiezan, Juan tiene cáncer, ok, espíritu de cáncer, yo te mando, sales de él en el nombre de Jesús. Espíritu de tuberculosis, yo te mando. Espíritu de mocos, yo te ordeno, te reprendo, te ato, te desato, te remato y te mando al fondo del abismo y te machuco la cabeza y te aplasto las patas y puras tonterías, hermano. ¿Eso tú crees que es orar? Orar es hablar con tu Padre. Y de esos que oran así, su padre es el diablo, porque le hablan al diablo. El cristiano se dirige solamente a su Padre, como enseñó Jesús, como oró Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Así enseñó Jesús. No nos dijo que reprendiéramos al diablo. En Getsemaní dijo, Papi, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cristiano no declara, el cristiano no decreta, el cristiano de verdad se somete a la voluntad de su Padre, Dios. Dijo Job, si él me matare, en él esperaré. Si él me matare, en él esperaré. ¿Cómo estás orando tú? ¿Cómo te enseñó tu pastor? ¿Reprendiendo demonios? ¿Atando demonios? ¿O como enseñó Jesús? Dirigiéndose a nuestro Padre Dios. ¿A quién imitas tú? ¿Te das cuenta cómo el diablo nos sigue engañando, pero hace parecer sus cosas cristianas? Hoy nos hace pensar que hablarle a él, al diablo, que reprenderlo, que gritarle, que atarlo, nos hace creer que eso es oración. ¿Y qué pasa con eso? Ya no te acercas a Dios. Si tú puedes echar al diablo, pues ¿para qué quieres a Dios? Si tú declaras y decretas y Dios tiene que hacerlo, ¿para qué necesitas acercarte a Dios? Si tú eres tu Dios, ¿no? Como le dijo a Eva, serás como Dios. Mira esta otra tentación en Mateo 4:8. Mateo 4:8 dice que le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si te fijas por toda la Biblia, las cosas materiales no las ofrece Dios. Dios no ofrece eso. En ningún lado el Señor ofrece dinero ni cosas del mundo. Dice primera de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Dios, pero hoy es lo que abunda. Aquí, ¿cómo nos hablan? Ahorita ya hablaron, hermanas, es que somos princesas de Dios, debemos de tener de todo, hermano. ¿Y dónde dice eso, hermano? Con la Biblia, búscalo en la Biblia, que no te engañe el diablo, que no te aplique la lógica. Es que si eres hijo del rey, tienes que tener todo. No dejes que te engañen. Claro que Jesús es rey, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Su reino es espiritual, su reino es celestial. Él ofrece las cosas celestiales. Su reino no es de este mundo, por eso no ofrece cosas de este mundo. Ahorita leímos, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el que ofrece las cosas del mundo? El maligno. Por eso le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el mundo, claro que adora al diablo. Y tristemente hoy hay gente
que se cree cristiana, pero está adorando al diablo porque desea las cosas del mundo y porque pide las cosas del mundo. ¿Cómo le respondió Jesús en el 4:10? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Desear las cosas del mundo y pedir las cosas del mundo, estás adorando al demonio. Y la última tentación ahí en Mateo, bueno, yo la puse al último porque es de lo que estamos hablando hoy. Alguien puede decir, bueno, yo ya soporté la tentación de pan, de declarar. Qué bueno. Ya soporté la tentación de las cosas materiales porque soy un buen cristiano. Qué bueno. Ahora voy a la iglesia. ¿Y cómo sabes cuál es la iglesia correcta? Porque usan la Biblia. No, el diablo y sus pastores también están usando la Biblia. Miren Mateo 4:5. Mateo 4:5 dice que el diablo ahora lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira lo que dice el diablo: porque escrito está. El diablo también le dice: escrito está. Y dice el diablo: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo le dijo: escrito está. Ha de ser mentira, ¿no? Pero no lo es. ¿Sabes? Si vas a la Biblia, el diablo está usando el Salmo 91. Esto que dice escrito está, es el Salmo 91, 11 y 12. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo se sabe la Biblia y mejor que tú y que yo, y que el diablo la usa. Claro que para su conveniencia, que el diablo te puede tentar. Es de lo que estamos hablando hoy, con la misma Biblia. Con la misma Biblia. Lo importante es cómo contestó el Señor a cada tentación. Con la palabra de Dios. Siempre le dijo: escrito está, escrito está. Y aquí donde él le dice primero, el diablo le dice: escrito está esto. Él le dice: sí, pero escrito está también. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que tenemos que responder. Los demonios que predican aquí el martes en la noche, ellos te dicen: sí podemos arrodillarnos ante imágenes. Y te muestran Éxodo, donde el Señor mandó hacer 2 querubines. ¿Ves? Y te dicen: escrito está. Y si está escrito. Pero tú tienes que decir: escrito está también: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Y escrito está también: no te postres ante otros dioses. Escrito está también. ¿Te das cuenta cómo el diablo solo te muestra una parte, pero está ocultando otra? El diablo no te la va a decir. No esperes que el diablo te va a mostrar todo. Tú tienes que ir a buscarlo a la Biblia por tu cuenta, en tu casa. El diablo bautista te dice: ¿quieres recibir a Jesús para ser salvo? Sí, ¿cómo le hago? El diablo dice: escrito está, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y ya? ¿Es todo? Repito la oración y me voy al cielo. Y el diablo dice: claro, ¿no estás viendo que escrito está? Pero entonces tú respondes: pero escrito está también, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y escrito está también ahí mismo en Romanos 10:17. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? Tiene que haber predicación. Y escrito está también: arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Escrito está también. ¿Te das cuenta? Si pecas, hagas hecho la oración que hagas hecho, vas a ir al infierno. Escrito está también: arrepentíos. En ningún lado dice repetir una oración. El diablo te dice hoy hay pastores, hay iglesias pentecostales que te enseñan que no eres salvo si no has hablado en lenguas.
Hay iglesias que te dicen, no tienes el Espíritu si no has hablado en lenguas. Y te dicen, escrito está en Hechos 2, mira. Vino el Espíritu sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, ¿ves? Sí, diablo, pero escrito está también. Primera de Corintios 14:23. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, ¿no dirán que están todos locos? Escrito está también, diablo. Primera de Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3 por turno y uno interprete. Y escrito está también, diablo, Primera de Corintios 14:28, que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cállese. Cuando tu pastor se ponga a hablar en lenguas sin haber intérprete, dile cállese, porque es pecado. Hoy tristemente hay mujeres que hoy andan enseñando en la iglesia y se hacen llamar pastoras. ¿Sabías que eso no está permitido? Si tu iglesia tiene pastora, sal de ahí. Y más si eres hombre. No está permitido que una mujer enseñe al hombre. Pero tantas y tantas cosas que ignoramos, y todo por no leer la palabra de Dios. Estamos ignorando que la guerra espiritual no se trata de echar demonios. Si la palabra dice que si lo echas vienen otros 7 y quedas peor, ¿para qué vas a echar demonios? En ningún lado se le manda al cristiano echar demonios. A los cristianos se nos manda predicar el evangelio. ¿Estás predicando el evangelio en algún lado? Y también ignoras esto, que si no lo estás predicando, estás en pecado, porque escrito está ir y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, si Dios quiere, nos escuchamos el próximo jueves y vamos a continuar con el tema. Dios te bendiga. Esto es ABC Noticias. Universidad Pedro de Gante, más de 20 años formando profesionistas, presenta Mi ciudad. Se reúne el gobernador Rodrigo Medina con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Anser. Para planear los proyectos a realizar en el 2015, el gobernador Rodrigo Medina sostuvo una reunión este jueves con directivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el rector Jesús Anser. El encuentro se llevó a cabo en la sala de usos múltiples de la biblioteca Raúl Rangel Frías, a donde asistieron autoridades de educación en el estado. El mandatario estatal destacó el papel fundamental que juega la Universidad Autónoma de Nuevo León en el desarrollo del estado. Dijo que Nuevo León no sería lo mismo sin esta universidad, ya que no podríamos concebir el desarrollo que tenemos sin esta gran institución que mucho aporta y tiene que ver en los indicadores de progreso del estado, porque forma, moldea y construye lo mejor que tenemos, que es nuestra gente. Para ABC Noticias, Marcelina Solís. Ausentismo hasta el 90% en preescolar se registró este jueves en los 2.866 jardines de niños, mientras que en primaria y secundaria fue del 50 al 70% respectivamente. Tal es el caso de la Escuela Secundaria María Gloria de los Santos en la colonia San Rafael en Guadalupe, según lo manifestaron los maestros de esta institución educativa. El éxito está en tus manos. Estudia en la Universidad Pedro de Gante, preparatoria o carrera profesional como Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica o Arquitectura. Universidad Pedro de Gante. Solicita informes en nuestros 3 campus, La Fe, Lindavista y Constituyentes de Nuevo León. universidadpedrodegante.edu.mx. Inscríbete ya. La Nación. El presidente del Senado, Miguel Barbosa, señaló que se analiza, evalúa y critica en la política exterior del país, no solamente en viajes. Que sea parte de las definiciones de la política exterior. Que no solamente sea la instancia ante la cual se formaliza el nombramiento de embajadores y de cónsules. Que sea una instancia que contribuya a que la política exterior que México desarrolla sea aquella que se ajuste a los términos